Hola chicos, bueno, este es mi maravilloso regreso después de 2 meses de subir videos. ¡Yay! Eh, las disculpas y toda la explicación en la caja de la descripción para no hacer este video más largo, porque va a ser algo largo. Y bueno, el motivo es que por ser día de la independencia de mi país, que es Perú, decidí que voy a leerles una historia, la cual está en este libro que se llama La Muralla y otros cuentos y leyendas del centro histórico de Trujillo, que bueno, Trujillo es la ciudad donde vivo. El autor es Luis José Casaro y es de Nectandra Ediciones. Este libro yo lo encontré en una feria que sucedió hace poco en mi ciudad, entonces no sabría muy bien dónde decirles específicamente dónde comprarlo, pero pues por si les interesa la historia o si les interesan las historias de terror de algún tipo, incluso si no son de Perú pero les gustan, o leyendas urbanas, que me parece algo muy interesante, pues es este libro. Incluso me vino con una pequeña dedicatoria, el cual dice: para Jessica con agrado, esperando que estos... No, para Jessica con afecto, esperando que estos cuentos sean de su agrado. Está la firma del autor, que es Luis José Casaro, y aquí está el autor. Pues ahora estos cuentos serán del agrado de todos nosotros. Y además el libro viene con dibujos y fotografías de Trujillo antiguo, por si les interesa. Son 6 historias y al último hay un mapa literario de la ciudad de Trujillo. Estas son las 6 historias. La primera es la tumba de Chopitea, siguiendo de la viuda, la muralla, las clarisas, las estatuas robadas, la orden del norte y el último el mapa literario de la ciudad de Trujillo. Y pues bueno, yo el día de hoy les voy a leer la historia de la viuda, que lo vamos a leer juntos porque no la leí yo. La historia de la Chopitea sí la conozco, que de hecho hice un trabajo al respecto, pero eso ya será para explicar en otra ocasión. Pues así empieza. Y justamente aquí, perdón, se veía de fondo, hay fotos, se incluyen fotos del Trujillo antiguo, como es esta de acá, la cual dice: Trujillo 1929, instalación del Monumento a la Libertad en la Plaza Mayor de Trujillo como parte de las celebraciones por el centenario de la independencia. Según la leyenda, en las inmediaciones del lugar solía hacer su aparición la viuda. Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar. La viuda. Hay en el sonido diurno de las campanas algo especial, la posibilidad de anunciar un tiempo nuevo. Más allá de la demarcación de las horas y el llamado a una próxima misa, tienen los repiques de campanas durante las bodas, con el sol en lo alto, un estruendo dorado, hermoso y triunfal, donde el fragor emite un eco que parece propagarse hasta los confines del mundo y ser escuchado en las profundidades del cielo. Mientras la luz se extiende con implacable belleza y los flamantes esposos son rodeados por familiares y amigos para ser acompañados desde la catedral hacia la plaza de armas, hay momentos donde el júbilo no solo está consagrado para los amantes, sino también para la ciudad entera, como sucedió esa mañana con Virginia y Armando. Hace solo unas semanas, la posibilidad de que el general Patricio Lynch y sus huestes destruyeran Trujillo se daba por hecha. Habiendo tomado las instalaciones del Colegio Santa Rosa, los invasores tan solo esperaban una orden. El pánico cambiaba a sus anchas frente a ese sombrío futuro, trayendo visiones de la urbe siendo tomada sangre y fuego, calles y casas totalmente arrasadas, antesala de una masacre ejemplar en la cual los chilenos terminarían repartiéndose como botín de guerra el patrimonio de la noble intendencia, que la noble intendencia asesoraba desde los albores de su fundación. O albores. Valientes milicias fueron tomadas por los ciudadanos, entre cuyos miembros se encontraba el joven Armando Holguín, quien, interrumpiendo la posibilidad de desposar a la mujer que amaba, eligió defender a su tierra a una costa de la vida. Sin embargo, una mañana, la ciudad despertó con la noticia de la amenaza disuelta, y es que el alcalde y empresario Cecilio Cox, junto a su amigo de faenas comerciales Luis Ulbricht, habían pagado al general Lynch un rescate por Trujillo, para así evitar
tamaño derramamiento de sangre. La cantidad del monto nunca se supo, solo que a pocas horas el militar chileno ordenó la retirada a sus 3.000 soldados. Corría el mes de octubre de 1880, y Trujillo se había convertido en un extraño oasis en medio de la guerra que llevaba a cabo el Perú. La vida podía seguir su curso e incluso proclamar el inminente final del conflicto. Dentro de todo, existían motivos para celebrar. Por eso, don Luis Ulbricht cedió las instalaciones de su hacienda en Laredo para que Virginia, su bella sobrina, llevara a cabo una fiesta que le correspondía a su boda con el valiente Armando. Una fiesta donde todos estaban invitados, sin distinción alguna, pues se celebraba ya no solo un matrimonio, sino la continuidad de la vida. Cerca de la medianoche, sin embargo, un grupo de desconocidos se dirigió al ala sur del latifundio, donde los esposos se disponían a pasar su primera noche juntos. Tras horas de jolgorio, las gentes ya se habían retirado, y el silencio que prodigan, las sombras, los extraños, quienes supieron esconderse entre la muchedumbre, subieron por las escalinatas, hasta llegar al dormitorio y abrir la puerta de un golpe. Armando se puso de pie de un salto. En un instante comprendió lo que sucedía. Movido por el instinto de protección que todo hombre le depara a su mujer, trató de defender a los asaltantes, mas la fortuna ya le era esquiva. En cuestión de segundos, fue reducido y acuchillado, en tanto una gruesa mano enfundada en un guante le imposibilitaba gritar. De pronto se oyeron ladridos. Era el hermoso alano negro perteneciente a Virginia, el cual, ingresando a la recámara, saltó sobre los criminales en un intento por proteger a su ama. De nada sirvió, mientras que el pobre can corría la misma suerte que el joven cónyuge. El líder de los homicidas se acercaba a la muchacha para tomarla de los cabellos, abofetearla repetidas veces y una vez reducida en el suelo, dar rienda a su lujuria. Los compañeros del asesino hicieron lo mismo, soltando carcajadas y golpes en el rostro de la desdichada, en cuyo cuerpo ya se extendía la sangre de los cadáveres. Los 6 monstruos perpetraron su accionar. Tal vez te preguntes qué ha sido todo esto, dijo entonces el cabecilla de la banda a la exagüe doncella, mientras se despojaba de su abrigo y revelaba el uniforme del ejército chileno. Verás, el general Lynch tiene una trayectoria impecable, pero ya está un poco viejo. Se contenta con poco, aunque parezca mucho. No tiene el hambre de cuando era joven, pero otros no damos cuartel, y poco nos importa si se nos considera desertores o lo que fuese. Un verdadero soldado chileno no cambia su submisión ni por todo el oro del mundo. Diciendo esto, sacó unas monedas, las cuales arrojó sobre la desgraciada joven. Toma, continuó, para que le des un buen entierro a tu esposo, pues sabrás, supongo, que eres viuda. Vámonos. Y se fueron, como chacales después de regodearse con la muerte. Y se fueron, como un viento oscuro y pestilente que trae la plaga. Y se fueron como fantasmas de la noche. Cuando el automóvil arribó a la plaza de armas, el pasajero descendió mediante un ágil salto por encima de la puerta del coche, lo cual tomó por sorpresa al piloto. Durante todo el trayecto, aquel joven había dado muestras de una conducta alegre y campechana, la misma que parecía desentonar con sus rasgos y sobre todo con las finas prendas de lino que llevaba encima. Según contó el jovial caballero, tenía asuntos importantes que atender en Trujillo, y era su costumbre llegar con un día de anticipación, a fin de confundirse entre las gentes e impregnarse del ambiente, en vez de recibir la bienvenida de quienes bien podrían ocultarle alguna información que él considerara valiosa. ¿A qué se dedica usted, amigo?, preguntó el conductor, contando la generosa paga. Disculpe la confianza, pero me entró la curiosidad, y además, entre risa y risa, no tuve tiempo de saber. El caballero miró al chofer mientras retiraba su valija. Acto seguido, contempló el centro de la plaza, constituido por un gran bloque alrededor del cual se levantaban fierros y estructuras que habrían de sostener algo descomunal. «Soy albañil», respondió. «¿Acaso no lo parezco?».
El conductor soltó una carcajada. El caballero sonrió y extendió su mano. Se despidió del cochero, a cuyos vehículos ya se estaban acercando otros clientes. Cogió la maleta y avanzó hacia la plaza, pero no bien llegó a ella, un puñado de niños lo rodeó. No parecían mendigos. A pesar de traer ropas raídas, mirando con atención, el recién llegado se percató que eran ilustrabotas. ¿Le llevo su maleta, señor? Usted no es de aquí, ¿verdad? ¿Quiere que lo lleve a alguna parte? Yo me conozco todo, le dijo un chiquillo de unos 12 años, que destacaba a base de empujones y una voz más alta. ¿Cuál es su nombre, señor? Le preguntó el caballero, con la grata impresión de haber escuchado del adolescente un ofrecimiento ajeno a la simple limpieza de sus zapatos. Julio, señor. Julio Amaya, a su servicio. El caballero asintió, mientras que los otros niños se iban retirando. En tanto, satisfecho, el muchacho esperaba órdenes. Señora Amaya, empezó a decir el joven, me acaba de afirmar usted que conoce todo, entendiéndose por eso que es un mapa viviente de la ciudad de Trujillo, con las ventajas que, para mí, eso entraña, como el preguntar y recibir respuestas, y por supuesto, con las ventajas que eso entraña para usted, como el hacerse de una buena paga a cambio de sus servicios. ¿Es correcto? Es correcto, señor. Entonces, señora Maya, prosiguió el elegante caballero, quedo a su disposición, pero antes se imponen las presentaciones entre dos hidalgos como nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en el lugar donde se dio el primer grito de la libertad de esta nación. El caballero se sacó el sombrero y, tras hacer un ademán ridículo, continuó su alocuación. Usted ya me dijo su nombre, ahora corresponde decirle el mío. Soy Diego Vargas del Campo, de profesión arquitecto, y quien ha sido llamado para supervisar el ensamblaje del Monumento a la Libertad, que se inaugurará el próximo año, aquí en la Plaza de Armas de Trujillo, con motivo de las celebraciones por el centenario de la Independencia. Ahora, señora Maya, muéstreme la ciudad y condúzcame a un buen hotel, donde no tenga que pagar una fortuna por ser limeño, ni comer miserablemente por decidir ahorrar. Pero le advierto, durante mi mocedad fui estibador por el puerto del Callao y aprendí cómo dispararle en las piernas a alguien en plena carrera, cuando pretende robar mis pertenencias. ¿He sido claro? Clarísimo, señor, respondió Julio, conteniendo una sonrisa. Tiene calle, pensó el chiquillo al estrechar la mano de su contratista. Bien, dijo el caballero, empecemos. Era la primera vez que Diego Vargas estaba en Trujillo, y rápidamente descubrió por qué esa ciudad generaba tanto interés en su persona. Había en sus calles una mezcla de vieja usanza, de tradición preservada e inamovible, junto a la vivacidad inherente a un tiempo nuevo. Se respiraban en el aire señoriales nostalgias, y al mismo tiempo una sed de modernidad y progreso que habría de encontrar su cenit en la inauguración del Monumento a la Libertad, proyecto del cual era parte y que ahora le resultaba más excitante que nunca. La Avenida España y sus rutas comerciales, las mismas rodeaban a todo el centro histórico de Trujillo, aquella otra vía que se extendía hasta el balneario de Buenos Aires e incluso a orillas del propio Océano Pacífico, el Jirón Progreso, posiblemente la arteria principal de todas, con ese gentío transitado, yendo y viniendo a la Plaza de Armas, donde se alzaba imponente el cabildo con sus 3 majestuosos pisos, desembocando en la plazuela del Recreo, y quizá hacia otros destinos luminosos y oscuros, los jirones Salaberry y Orbegoso, la Basílica Catedral, el convento de Santa Clara y la sede de la legendaria Universidad Nacional. Todas esas casonas alrededor de la plaza central y en los senderos contiguos, todas esas viviendas, a medio camino, entre toda la ternura y la fábula, las promesas de Huanchaco y Chanchán, todas esas personas, radiantes y hermosas, siniestras y míseras, recorriendo calles empedradas, de donde surgían pilones de agua, todas esas personas, deteniéndose bajo farolas colgantes, donde una piedra angular daba cuenta de que el pasado sostenía el futuro.
Esto es hermoso, pensaba el arquitecto, caminando junto a su locua guía. Esto es hermoso, se decía imaginando proyectos venideros. Esto tiene que potenciarse. Aquí hay de todo. Termine su postre, señora Maya. Pronto van a ser las 2 de la tarde, y la siesta es algo sagrado para mí, le ordenó Diego Vargas al voraz Julio, quien se encontraba degustando un arroz con leche. Quiero descansar antes de salir más de un rato. Y usted tiene que ir a presumir con sus amigos de las buenas propinas que le estoy dejando. ¿A dónde piensa ir, señor?, preguntó el muchacho. Yo lo llevo, pero hasta las 7 no más. Ahí me retiro. ¿Y a dónde se puede saber? ¿A repasar sus lecciones y hacer sus deberes? No parece ser usted de las personas que pierden el tiempo en esos asuntos, señora Maya. Aquí todo se va pagando a las 7, señor. Para las 9 todo el mundo está dentro, y salvo que haya enfermo, cumpleañero o muerto, nadie se trasnocha. Bueno, pues, este turista limeño sí lo hará, replicó el caballero. Saldré de mi hotel a las 7 y merodearé por allí hasta que se me venza el sueño. ¿Quién sabe qué sorpresas me deparará la noche? Julio escuchó esas palabras con evidente inquietud. Rápidamente sintió la necesidad de pronunciarse al respecto. Señor, no salga de noche, dijo en voz baja. Quédese en su hotel. ¿Qué sucede, señora Maya? ¿Corro algún peligro si salgo de noche? Le recuerdo sus propias palabras. Trujillo es una ciudad segura, salvo en ciertos lugares de los extramuros y a altas horas de la madrugada. ¿Va a mancillar su reputación como guía, señora Maya? No, no es por eso. Es que, usted verá, hace 3 años, en el 25, hubo un huaico. Fue horrible, muy feo. Y, señora Maya, me habla usted de un evento pasado. Estamos en 1928 y no he visto calles destruidas. Es que hubo muchos ahogados y sus cuerpos llegaron hasta la plaza. ¿Y? Dicen que ¿por la noche qué, señora Maya? Pues hay quienes dicen, usted sabe, se oyó decir por ahí que... El arquitecto observó con detenimiento a Julio e intuyó algo. A fin de cuentas, seguía siendo un chiquillo. Un momento. ¿Penan? ¿Eso está tratando de decirme, señora Maya, que en Trujillo de noche penan? Oh, vamos, señora Maya, un hombre como usted, quien con su audacia y falta de escrúpulos podría incluso llegar a ser presidente de la nación. ¿Cree en esas cosas? El muchacho quedó en silencio. El sol de la tarde traspasaba la ventana del restaurante, y al llegar al rostro de Julio casi parecía otorgarle una expresión de derrota. Retorne a las 9, señor, insistió Julio. Y mañana nos vemos. Hágame caso. Usted es buena gente y deja buenas propinas, concluyó, sonriendo tenuemente. El caballero le dio un último sorbo a su vaso de vino y, poniéndose de pie, dejó un puñado de monedas en la mesa. Miró al muchacho. Continúe, señora Maya, continúe. Termine su almuerzo con calma. Yo caminaré solo hasta el Hotel América. Julio agachó la cabeza, convencido de su torpeza. Pero mañana lo espero en la plaza a las 9, antes del meridiano. Escuchó de improviso desde el pasillo que conducía a la entrada. Debe mostrarme Huanchaco y después Buenos Aires. Animado por esas palabras, Julio sonrió de buena gana. ¿Cómo pudo haberle dicho a su cliente esas cosas? Así hablaban las viejas, ¿acaso los niños? Él no. Entonces miró lo que le restaba de comida y se apresuró a vaciar las sobras del plato de don Diego en el suyo. Tenía por regla no desperdiciar nada. Caminar por la ciudad, cuando la luna se deja ver en el cielo y solo unas débiles luces en cada esquina impiden que la oscuridad reine por completo, supone el supremo placer para el noctámbulo. Es la certeza de saberse oculto y a la vez libre de cualquier restricción, donde el seductor aroma de lo inesperado se vuelve más fuerte e incluso el riesgo se torna atractivo. La penumbra, las calles vacías, la posibilidad. Una sensación inusual,
y por definición incomprendida, salvo para los que han abrazado como el santuario ideal, donde cada estímulo promete llevarnos a un caudal de emociones imposibles de ser replicadas durante el día. Y ese placer alcanza un cenit particular en una ciudad más pequeña. Trujillo era a medianoche un mundo perfecto para ser explorado, para que cada sentido se regodee en el vaivén de innumerables secretos que, sin lugar a dudas, habitaban bajo las sombras. Trujillo era a medianoche el recordatorio de lo excitante que era estar vivo. Por eso, al aproximarse hacia la plaza de armas, tras una serie de pasos donde seguro estuvo de haber cubierto toda la ciudad, Diego Vargas sintió como una recompensa a su desvelo el contemplar la esbelta figura que se hallaba en medio de tanta soledad y silencio. Una figura que se volvía más grácil conforme el caballero se iba acercando y acercando. Era una mujer, en efecto, hermosa como un ángel. No obstante, encontrarse rodeada de una serie de atributos que en principio no haría pensar en eso. Su rostro ovalado y tersa piel delataban a alguien que a duras penas había visto 18 veranos, y esos ojos claros, cual si fueran turquesas, invitaban a quedarse absorto mirándolos, buscando quizá algo en su interior. El cabello largo y suelto como el de una pueblerina parecía nutrirse de la noche, en tanto su negrura ilustre resultaban singulares. Junto a él, los labios de un rojo vivo, casi granate, formaban el contraste exacto con la blancura de su faz, de su cuello y de sus manos. Había en su cuerpo cierta cadencia aún en la quietud, o tal vez eran las ondulaciones que el viento propiciaba en el ceñido vestido que llevaba. Un vestido donde toda una serie de preguntas empezaban a surgir. La dama vestía de negro, y no solo eso, junto a ella un enorme perro del mismo color permanecía inmóvil, como una estatua, apenas sujetado por una discreta correa que parecía desaparecer entre las manos de la muchacha. A escasos metros de ella, Diego reconoció que la visión de tan preciosa joven no solo lo tenía fascinado, sino también inmerso en varias dudas que, cosa extraña, por alguna razón esperaba que no obtuviesen respuestas. «Buenas noches», se animó a decir finalmente el caballero. «Buenas noches», respondió la hermosa desconocida, con una voz de adolescente, empero ligeramente taciturna. «¿Es usted de Trujillo?» «Lo soy», respondió la joven. «¿Puedo preguntar qué hace una dama caminando sola a estas horas?» En las palabras de Diego empezaba a perfilarse el tanteo y la insinuación. «Siempre salgo a pasear a partir de las 10», replicó. «Y, como verá, sola no me encuentro». Diego volvió a mirar al perro custodio. Seguía quieto. «Es curioso. Yo también he salido a pasear por toda la ciudad y no la he visto». «Habremos tomado caminos diferentes, pero ya ve usted, ahora nos hemos encontrado, precisamente cuando mi andar llegaba a su fin. Qué agradable coincidencia». «Caballero, ¿gusta acompañarme hasta mi casa? Así, durante el trayecto, me dirá su nombre. No bien yo ya le haya dicho el mío». El arquitecto disimuló su sorpresa con una sonrisa, pues en esas palabras estaba todo lo que quería escuchar. Alzó ligeramente su brazo y sintió triunfal cómo una delicada mano se introducía en él, sujetándose, aferrándose. Y caminaron, rodeados de antiguas casonas y balcones, acompañados de ese silencioso animal, quien parecía guiarlos, caminaron. Mientras la plaza iba desapareciendo y con ella la intensidad de la luz, caminaron, zigzagueando por el centro de la ciudad, atravesando esquinas, atravesando calles, ingresando en la penumbra. Siguieron caminando.
y cuando ella se permitió acariciar suavemente el brazo del arquitecto, al compás del bufido del can, sus pasos continuaron llevándolos hacia un lugar incierto. ¿Dónde vive usted?, preguntó Diego, ligeramente inquieto, convencido de que ese maldito perro era el responsable de entorpecer su avance. Mire, respondió la mujer, señalando de pronto una hornacina. Estamos en la calle de las Ánimas. ¿Perdón? ¿Cómo dice? La calle de las Ánimas, la parte posterior del convento, el Carmen. Aquí se reza por las almas, desde hace mucho. Diego quiso encontrar divertido que una mujer como ella mostrara ese inesperado gesto de piedad. Sin embargo, algo se lo impidió. Debía ser ese condenado perro, volvió a repetirse. Ese condenado perro, cuya presencia empezaba a fastidiarle. ¿O acaso deseaba saber algo más de esa mujer? Era imposible. Él amaba esos encuentros desde muy joven. De hecho, ni siquiera deseaba saber su nombre, y mucho menos decir el suyo. Y sin embargo, había algo en ella. Fue en ese momento en que volvió a reparar en su vestido negro. ¿Es usted viuda?, le interpeló bruscamente. ¿Y a qué viene esa pregunta?, contestó la joven. Bueno, me disculpará, pero de pronto pensé que una mujer como usted solo podría estar sin un hombre a estas horas, si fuese viuda. Otra razón no me explico. Se detuvieron. El perro emitió un leve gruñido. A escasos metros, la plazuela del recreo ostentaba la pileta que antaño ocupaba el centro de la plaza de armas. Estuve casada, sí, contestó la muchacha, pero de eso hace mucho, tanto que casi ni lo recuerdo. Fue algo breve, estoy casi segura, muy breve, como una brisa. Y es raro, prosiguió. Pero lo que sí recuerdo muy bien es mi vestido de novia, mi hermoso vestido. Venga, le mostraré, le llevaré a la casa de la costurera que me hizo el vestido. Y Diego sintió cómo la suave mano de esa joven apretó su brazo con insinuada fuerza, y tirando de él, lo condujo hacia la antigua portada de la sierra. Estupefacto ante lo que acababa de experimentar, el arquitecto trató de desprenderse, mas terminó siendo arrastrado hacia los extramuros, donde, haciendo un supremo esfuerzo, consiguió apartarse de aquella mujer. «Suéltame, maldita sea, suéltame», exclamó el caballero. «¿Quién demonios te crees que...?» Pero algo interrumpió sus palabras, un sonido que parecía haber nacido de la oscuridad de aquel lugar, un rugido que se dejó escuchar de manera fulminante, ahogando cualquier grito en los labios del caballero. Los colmillos del alano negro atenazaron la garganta de Diego, haciéndolo caer en el acto, inmóvil y perplejo. El arquitecto fue sintiendo cómo el fétido aliento de la bestia envolvía su rostro. En tanto, las garras de su captor y todo el peso de aquel cuerpo empezaban a oprimir su pecho, mientras el pelaje de la criatura iba erizándose y un gruñido adquiría tonalidades monstruosas. El desdichado alcanzó a mirar hasta donde pudo y comprendió que en esos ojos encarnados y refulgentes había algo más que un instinto. El animal cumplía una orden. Sintió terror, consideró gritar, pero se reconoció incapaz de emitir sonido alguno. Trató de mirar hacia ambos lados, de reconocer algo, cualquier silueta, siquiera un entorno cercano, pero incluso tan ínfimos movimientos eran castigados, puesto que los colmillos que lo retenían amenazaban con hundirse e iniciar un festín. Fue allí cuando esa voz adolescente, ligeramente taciturna, empezó a hablar. Ahora lo recuerdo, sí, empiezo a recordar. Diego alzó la vista, y sobre él vio a la joven, igual de hermosa, igual de seductora, vestida de negro, pero ahora su expresión era distinta.
Sí, ya lo recuerdo, agregó la muchacha, sonriendo ligeramente y con la mirada perdida, llevando sus dedos a los labios, en una actitud tan inocente que la volvía más inquietante. Era mi boda, mi noche de bodas. Pero ellos no estaban invitados, continuó diciendo la enajenada beldad. Ellos no estaban invitados. Ellos no debían estar en mi boda. Ellos no estaban invitados. Ellos no debían estar en mi boda. Y sucedió en un instante. Apenas respirando debido a la presión que las fauces de la bestia ejercían en él, Diego Vargas del Campo vio cómo esa mujer tomaba lugar una transformación tan espantosa que deseó en el acto morir allí. Un rictus atroz recorrió el semblante de la desconocida, desyuntando sus facciones, hasta el punto de desgarrar la piel y exponer una sonrisa inequívocamente demoníaca. La muchacha, o lo que quedaba de ella, lentamente se fue inclinando hacia Diego, quien creyó reconocer en su mirada un abismo, y en sus cabellos, ahora convertidos en siniestros espirales, los presagios de nuevos tormentos. Y esa sonrisa, esa mueca cruel e inhumana, esos pequeños dientes, salivantes y pútridos. Ellos no estaban invitados, ellos no debían estar en mi boda. Fue lo último que oyó, antes de dejar de oír nada. Bueno, basta ya, circulen, circulen, que aquí no hay nada que ver, ordenó uno de los policías a los transeúntes que se congregaban frente al cadáver para contemplar sus espantosas heridas, las cuales daban cuenta de un asesinato realmente brutal o del ataque de una jauría cuyo paradero y origen se antojaban desconocidos. Era inútil. Con cada mandato, otros 10 curiosos se agrupaban a la multitud, listos para lanzar conjeturas. Y es que en la amable Trujillo era realmente insólito que el día se iniciara con tamañas atrocidades. Maldita sea, ¿es que tanto se demoran para traer una sábana? ¡Cobran ya esto!, espetó otro de los gendarmes. Jefe, jefe, escuchó a sus espaldas uno de los oficiales, el más veterano. El oficial volteó, vio una cara familiar. Julio, dijo el policía, mira, hazte un favor y vete de aquí. El chiquillo no se movió. Más bien, observó el cuerpo con detenimiento durante 1, 2, 5, 10 segundos, 1 minuto. Cualquiera hubiese dicho que se encontraba rezando en voz baja, a juzgar por ese débil movimiento de sus labios. Le recomendé que no saliese de noche, aseveró entonces. Hoy debíamos vernos. Quería que le muestre Huanchaco y Buenos Aires. Dejaba buenas propinas, concluyó, con cierta melancolía. El policía miró al muchacho, después al cadáver, finalmente al cielo. Hace más de 20 años que nadie aparecía muerto de esta manera, así, destrozado, aunque en esa oportunidad el cuerpo lo encontramos por el Jirón Unión. ¿Y qué pasó aquella vez?, inquirió el chico. El oficial sacó su macana. Algunos curiosos ya estaban entorpeciendo la labor de la policía. Parece que al igual que en esta ocasión, otro infeliz caminó de noche con quien no debía, respondió el gendarme, antes de dirigirse a dispersar a la turba. ¿Con quien no debía? ¿Qué quiere decir?, insistió Julio. Pero el policía no respondió. Blandiendo su arma, simuló estar a punto de golpear a cualquiera que se aproximase, ahuyentando una gran cantidad de personas que no dudaron en soltar reclamos y pifias. Alguien llegó con una sábana blanca. Rápidamente, 2 agentes se dispusieron a extenderla sobre el cadáver. Sin embargo, en torno al cuerpo, Julio continuaba esperando una respuesta. Y pues bueno, esta ha sido la lectura. La verdad no soy muy buena leyendo o narrando cosas, así que muy probablemente se escuchó muy mal, perdón. Pero espero que les haya entretenido de alguna manera. Sé que hablo
generalmente fuerte. Ya saben cómo es la dinámica del canal, no suele hacer susurros. Entonces lamento si es que esto no les gustó o se escucha muy fuerte. Probablemente lo mejore para las siguientes veces si es que vuelvo a hacer lecturas. Pero sí, esa fue la lectura del día de hoy. Bueno, la siguiente historia que sigue es La muralla, pero esa es para otra ocasión o para mí. Espero que les haya parecido interesante la historia. La verdad yo no sabía que existía esta leyenda en Trujillo. Nunca había escuchado de esta historia. Aunque claro, es muy diferente Trujillo ahora, en casi 2028 a 1928. Ahora pues la gente sale de noche. Y no sé si es que acaso en la más profunda noche de la gente que sale de noche en Trujillo, habrá alguien que se haya topado a la viuda y que haya salido vivo para contarlo. Tal vez, tal vez. Pero pues, eso fue La muralla y otros cuentos y leyendas del Centro Histórico de Trujillo. Como ya se los dije, si les interesa, es del autor Luis José Casaro. Y bueno, eso. Espero que pasen una buena semana. No puedo prometer cuándo volveré a subir un nuevo video porque me conozco y prefiero no hacer promesas. Pero espero que la pasen bien. Espero que pasen un interesante 28. Es a la vez juramentación de un nuevo presidente. Sobre esos temas no voy a hablar aquí. Pero espero que les haya gustado la historia. Que no haya parecido tan molesta mi voz. Que alguno que otro le haya podido hacer relajar, aunque tal vez hayan tenido que bajar un poco el volumen. Y eso es todo. Muchas gracias por ver y muchas gracias en general a todos los que hayan seguido viendo el canal, a pesar que ya no suba videos, porque sé que la gente lo deja de ver. Pero bueno, eso es todo. Bye.